Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta exploración. Hoy tenemos un material, la verdad, bastante particular. Es la transcripción de un TikTok en vivo, del canal El Fundamento de la Verdad. Es, bueno, una charla de alguien que se identifica como miembro de la Luz del Mundo, LLDM. Y lo que vemos es un diálogo muy dinámico, ¿no? Lleno de citas bíblicas, defensas de su doctrina y, claro, la interacción esa en tiempo real con la gente que comenta. La idea hoy es, pues, desgranar un poco las ideas clave que presentan, ver cómo argumentan y qué visión nos dan de la fe, la autoridad religiosa, la salvación, tal como lo exponen ahí. Exacto. Vamos a analizar la estructura que usan, las doctrinas centrales que defienden y también algo interesante, cómo responden a las preguntas, a las críticas de la audiencia. Es como asomarse a una perspectiva religiosa muy específica, pero de forma muy directa, muy personal y en un formato, bueno, súper actual como es TikTok. Perfecto. Entonces, pues, entremos en materia. Lo primero que salta a la vista, diría yo, es cómo marcan la diferencia con otras denominaciones. Mucho énfasis en eso. Mencionan, por ejemplo, esto de sentarse hombres y mujeres separados en los cultos. Sí, y la justificación que dan es interesante. Citan Primera de Corintios, el capítulo 14, versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden. Lo presentan no como una costumbre, digamos, social, sino como algo que viene de la autoridad apostólica. Para mantener la concentración en Dios, dicen. No es una reunión familiar tradicional, sino otra cosa. Claro, buscan un orden específico para el culto. Y también hablan del ritmo de sus cantos. Los describen como más lentos, más meditativos. Ponen el ejemplo del himno Más allá del sol. La idea es que así se puede analizar la letra, elevar la mente, dicen ellos. Ajá, en contraste con lo que ellos ven como cantos evangélicos acelerados, donde sienten que el ritmo quizás opaca el mensaje. Es otra forma de decir somos diferentes. Sí, de marcar su identidad. Exacto. Y esto, bueno, se conecta con una idea mucho más de fondo, ¿no? Que repiten bastante en la fuente. Te refieres a su origen, a cómo dicen que empezaron. Precisamente. Insisten mucho en que el LLDM no salió ni de la Iglesia Católica, ni tampoco del movimiento protestante. El argumento central es que su doctrina, según ellos, no viene de interpretaciones humanas, de seminarios o de teólogos, sino directamente de Dios, por revelación a los apóstoles. Ah, ok. Para eso usan la cita de Pablo, ¿verdad? En Gálatas. Justo. Gálatas 1, versículos 11 y 12, donde Pablo dice, palabras más, palabras menos, que su evangelio no es de hombres, que no lo aprendió de nadie, sino que lo recibió por revelación de Jesucristo. Entiendo, o sea, reclaman una línea directa con lo divino, saltándose, digamos, la historia eclesiástica tradicional. Eso es, una conexión sin intermediarios humanos históricos. Y usen esto para invitar a la gente a, bueno, a comparar. Citan Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Sí, la conozco. Exacto. Y la implicación es clara. Esas sendas antiguas, ese buen camino, somos nosotros, LLDM. Es una invitación a discernir y, bueno, esperan que la gente concluya que ellos son esa iglesia original, restaurada. Esta idea del origen divino directo y la autoridad apostólica vigente es la base de todo lo demás. Y eso que mencionas, la autoridad apostólica, nos lleva de cabeza al segundo punto clave que se ve clarísimo en la fuente, el rol tan central que le dan al apóstol. Sí, es fundamental. Vuelve una y otra vez en la conversación. La fuente insiste en que la palabra verdadera, el Evangelio, baja del cielo, pero a través de un medio en la tierra. Y ese medio son los apóstoles, no solo los del pasado, ojo, sino una autoridad que, según ellos, está activa hoy, dirigiendo la iglesia ahora. Y aunque no digan el nombre a cada rato, bueno, el contexto, sobre todo cuando defienden a esta figura de las críticas, mencionan un documental, cuestionamientos legales. Queda bastante claro que están hablando de la autoridad de Nazón Joaquín García, ¿no? El líder actual de LLDM. Totalmente. El contexto apunta ahí. La figura del apóstol es indispensable en cómo presentan su iglesia. Argumentan que estos apóstoles reciben la doctrina directamente de Cristo, por revelación.
Y por eso, dicen, no necesitan ir a seminarios, a escuelas de teología humanas. Vuelven al ejemplo de Pablo. Claro, Pablo y su testimonio en Gálatas es como el modelo. Y es esta autoridad apostólica la que tiene la facultad, según ellos, de establecer ese orden del que hablábamos, el de Corintios 14:40. Es la fuente de sus normas internas. Fascinante cómo se va tejiendo todo. Y esta idea de la autoridad apostólica, que sigue vigente, tiene unas implicaciones teológicas muy, muy fuertes, sobre todo en el tema de la salvación. Ahí la conversación, recuerdo una parte con un interlocutor que llaman youtuber famoso, se pone densa. Usan una analogía muy gráfica. La del embajador sí es muy potente. Citan 2 de Corintios 5:20. Somos embajadores en nombre de Cristo. Presentan a los apóstoles como los únicos representantes oficiales de Cristo aquí en la tierra. Y como embajadores, son los únicos que pueden, digamos, tramitar los documentos para entrar a la patria celestial. Explícanos eso de los documentos. ¿A qué se refieren? Claro, en la fuente lo detallan así. El pasaporte para entrar al cielo es el bautismo en agua. Citan Mateo 28:19, la gran comisión. Y la visa, que también necesitas, es el bautismo del Espíritu Santo. Para eso citan Hechos 2, versículos 38 y 39, la promesa del Espíritu para los que se arrepienten y bautizan. Entiendo la lógica. Y la conclusión que sacan es, bueno, tajante desde su punto de vista. Si no hay una embajada funcionando, o sea, un ministerio apostólico activo aquí en la tierra, pues no hay quien te dé esos documentos válidos. Sin apóstol, no hay salvación posible. Así lo plantean. Esa es una afirmación muy exclusiva. Muy fuerte. Y los lleva a otra idea que defienden ahí, que es aún más controversial. Que hubo épocas enteras sin acceso a la salvación. Exacto. Argumentan que cuando murió el último de los apóstoles del primer siglo, que ellos identifican como Juan, bueno, los cielos se cerraron. Que no hubo embajada autorizada en la tierra durante siglos, y por lo tanto no se podían conseguir los papeles para salvarse. Esta situación, según leen ellos la historia, duró hasta que la iglesia fue restaurada, con un nuevo apostolado. Y aquí citan Hechos 3:21. ¿El de la restauración de todas las cosas? Ese mismo, que dice que a Jesús es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Para ellos, esa restauración implica sí o sí la restauración del apostolado. Sin eso, no hay restauración completa. ¿Y esto, qué pasa entonces con las figuras bíblicas importantes del Antiguo Testamento? David, Moisés. David, y citan Hechos 2:34, porque David no subió a los cielos, y Hechos 13:36, que David vio corrupción, o Moisés, o incluso Enoc, a pesar de lo que dice Génesis, no entraron al cielo directamente cuando murieron. ¿Y por qué no? Porque, según su interpretación de Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El camino al cielo simplemente no estaba abierto, no hasta que Cristo lo inaugurara con su muerte y resurrección. Vaya. Entonces, ¿qué pasó con ellos, según esta visión? ¿Se quedaron esperando? Sugieren que durmieron. Hacen referencia a Mateo 27, versículos 52 y 53, que habla de los sepulcros abiertos y los cuerpos de santos que habían dormido, levantándose después de la muerte de Jesús. La idea es que tuvieron que esperar a que Cristo abriera el camino. Es una teología del estado intermedio y del acceso al cielo. Muy, muy particular. Y todo esto lo usan para contrastarlo con la situación actual, ¿verdad? Correcto. Afirman que ahora estamos en el tiempo de los gentiles, citando Romanos 11:25. Y que en este tiempo, ahora sí, la salvación vuelve a estar disponible. ¿Gracias a qué? Pues a la existencia del apostolado vigente de LLDM. Insisten en que es la única puerta, incluso para personas de origen judío hoy. Si quieren salvarse, dicen, tienen que venir a este ministerio apostólico restaurado. La exclusividad es marcada. Es una construcción doctrinal muy detallada, sí. Ahora, la transmisión no le saca el cuerpo a los temas difíciles. Abordan de frente las críticas, la situación legal del líder de LLDM, que la gente les pregunta por un documental de Netflix, por los cargos. ¿Cómo explican eso? La respuesta principal que dan en esa conversación es esa, directa, la envidia. Argumentan que a la iglesia y a su líder los atacan por lo mismo que atacaron a Jesús y a los primeros apóstoles. ¿Por qué? Porque tienen la verdad, la autoridad divina. Y eso, dicen, genera celos, oposición.
Y también usan la Biblia para respaldar esto. Sí, claro, y de forma muy concreta. Comparan las acusaciones actuales con las que enfrentó Jesús, que lo llamaron pecador, citan Juan 9:24, que insinuaron que era ilegítimo, hacen referencia a Juan 8:41, que lo tacharon de engañador, Mateo 27:63. Y hacen lo mismo con Pablo. Recuerdan que lo acusaron de ser una plaga, de causar sediciones, Hechos 24:5, y cómo los judíos religiosos se llenaron de celos cuando veían que las multitudes seguían a Pablo, Hechos 13:45. La narrativa es, nos pasa lo mismo que ellos porque estamos en lo correcto. Exacto. Es una narrativa de persecución por causa de la verdad. Funciona como un escudo retórico muy fuerte para la comunidad interna. Incluso cuentan una anécdota más moderna para ilustrarlo, ¿no? Algo de un pastor. Sí, mencionan a un pastor crítico, un tal Isaac Fuentes. Según cuentan ahí, esta persona atacaba mucho a LLDM y después, dicen ellos, enfrentó un escándalo personal con unos videos, perdió credibilidad, seguidores. Lo presentan como un ejemplo de lo que pasa si te opones a la obra de Dios que ellos representan. Es casi una advertencia. Y frente a esas críticas que vienen de fuera, ¿qué ofrecen como prueba positiva? ¿Qué dicen que sí tienen? Se enfocan mucho en los frutos de la doctrina. El propio conductor de Live presume de los resultados en su familia. Habla de tener hijas señoritas, puras, dice él, a los 24 años. Habla de cómo la gente deja los vicios al entrar a la iglesia. Él mismo comparte un poco su testimonio de haber dejado drogas, alcohol. Estos cambios de vida, esta rectitud moral que describen, los presentan como la prueba real, tangible, de que su enseñanza es buena y verdadera, en contraste total con las acusaciones externas. Es un argumento basado en la experiencia vivida. Lo cual nos lleva al último punto que me pareció muy insistente en esa fuente. La invitación constante a la experiencia personal. Totalmente. A lo largo de toda la charla, pero sobre todo en el diálogo con este participante, Juanito, que parecía tener dudas genuinas. La invitación es siempre la misma. Ven y ve, le dicen. Visita la iglesia, conócela por dentro, escucha la doctrina tú mismo. No te quedes con lo que dicen otros, ni los críticos ni los documentales. O sea, ponen la vivencia directa como el método definitivo para saber si es verdad o no. Exactamente. Incluso cuentan esa anécdota, quizás un poco como ejemplo típico, ¿no? De un hombre que fue a la iglesia buscando chamacas bonitas, dicen, pero que al estar ahí, al sentir el ambiente, escuchar el mensaje, pues, ¡pum!, se convirtió de verdad. Sea una historia real o una parábola interna. Mensaje es clarísimo. La experiencia directa puede cambiar tu percepción, puede revelarte la verdad de una forma que ninguna información externa, ninguna crítica puede igualar. Presentan a su comunidad como un lugar de cambio positivo, de orden, de valores firmes. Y el reto constante es, no nos creas a nosotros, no le creas a los que nos atacan. Ven, compruébalo tú. Muy bien. Creo que con eso hemos tocado los puntos más importantes que salieron de esa transmisión de TikTok. Vimos cómo el LDM, según esta fuente, se presenta con una identidad muy particular, distinta a otras corrientes. Vimos la importancia vital que le dan al apóstol viviente como única fuente de doctrina revelada y, bueno, hasta como requisito para salvarse. Exploramos esa visión tan específica de los tiempos de salvación, de quién puede acceder y quién no, y cuándo. Y finalmente, cómo interpretan las críticas, la persecución. Como envidia, ¿no? Como algo similar a lo que vivieron Jesús y los apóstoles. Y cómo contraponen a eso los buenos frutos internos y esa invitación constante a la experiencia personal. Sí, y lo notable, creo yo, es ver cómo todos estos hilos, la interpretación bíblica súper específica, los testimonios personales como prueba de que funciona, y esa defensa tan activa ante las controversias, cómo se tejen juntos en un formato tan vivo, tan inmediato como un TikTok Live con la gente comentando ahí mismo. La fuente nos muestra un sistema de creencias que busca ser coherente, dentro de su propia lógica, claro. Y la figura del apóstol actual es como la clave de bóveda, ¿no? La pieza que sostiene todo el edificio doctrinal y de la iglesia que ellos presentan. Sin duda, es una estructura de pensamiento muy definida y nos deja pensando en esa tensión que se ve en la fuente, ¿no? Una fe basada en una revelación que se dice específica, una autoridad muy centralizada frente a un mundo lleno de información por todos lados, accesible y a menudo crítica.
plantea una pregunta interesante sobre cómo validamos las cosas, ¿no? ¿Qué peso le damos o se le debería dar a la experiencia personal, al testimonio interno de una comunidad? Y frente a la evidencia externa, los análisis críticos o incluso testimonios que dicen lo contrario. Sobre todo cuando se habla de verdades religiosas que se presentan como únicas, como exclusivas. Es algo para reflexionar. Definitivamente. Queda ahí la pregunta. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido muy interesante. Hasta la próxima.